Zonas de reserva campesina. Conflicto agrario en Colombia por los derechos y deberes de los campesinos. En la pasada protesta realizada el 19 de agosto del 2013, los campesinos exigieron al gobierno mejores condiciones y protección en sus productos agrícolas, tanto en producción como compra, lo cual no ha sido acatado por el gobierno nacional. El grupo campesino Dignidad Papera, liderado por César Pachón y en representación de todos los campesinos de Colombia, exigirán al gobierno mejor oportunidad y protección en las zonas de cultivo del país, haciendo énfasis en la protección de sus cultivos y de las denominadas zonas de reserva campesina, las cuales están entre las propuestas que serán escuchar en el mes de mayo del 2014. Lo anterior hace referencia a cómo los campesinos se han convertido para el gobierno nacional como una simple propuesta, de la cual no observan el contexto, por lo cual protestan. Por consiguiente, es preferible denotar del por qué se deben estas marchas y cuál sería su posible solución. ¿Qué son las zonas de reserva campesina? Según la Ley 160 de 1994 y el Decreto 1777 de 1996, las zonas de reserva campesina son territorios autónomos e independientes, en las cuales tiene por objetivo fomentar y estabilizar la economía campesina, superar las causas de los conflictos sociales que las afectan y, en general, crear las condiciones para el logro de la paz y la justicia social en las áreas respectivas. Según el INCODER, hasta la actualidad existen en Colombia 11 zonas de reserva campesina, las cuales se pueden apreciar aquí, de las cuales las más importantes son Cabrera, Cundinamarca, el Pato, Caquetá y el Calamar, Guaviare. Las anteriores zonas han sido un gran ejemplo para el país, ya que estas aportan vegetales, legumbres, granos y hortalizas, tanto para su propio territorio como para el territorio nacional. A esta problemática en el sector agrario se le suman las consecuencias que tiene la firma del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos. Pero, ¿cómo afecta este tratado al sector agropecuario? Pregunta, para la dignidad campesina, ¿cuál es la principal problemática del sector agrario en Colombia? Una de las principales problemáticas que tiene el sector agropecuario en el país es de que no hay políticas de Estado hacia el sector agropecuario, no hay políticas de Estado de defensa, de protección al campesino colombiano, no las hay. Nosotros hemos ganado unos espacios a través de las luchas que se han dado, que hemos logrado unos compromisos con el gobierno como medidas de subsistencia, pero no son la solución a la problemática en general. Hemos avanzado, pero aquí lo que requiere este país es de que hayan verdaderas políticas de Estado hacia el sector agropecuario. La Constitución del 91 no ha sido desarrollada hacia el sector agropecuario. Ahí están los artículos 64 y 61 que no han sido desarrollados. Y esto se convirtió en una bomba de tiempo, porque no es el capricho de 2 o 3 campesinos, sino de millones de familias campesinas que hoy se sienten abandonadas por el Estado, que hoy se están quebrando millones de productores de alimentos, quebrándose porque están trabajando a pérdida, ¿sí? Allá hay la principal problemática, entonces la podemos definir en que no hay una política de Estado de favorecimiento y protección al sector agropecuario y al sector campesino. Entonces podríamos decir que el TLC con Estados Unidos sería un retroceso para el sector agrario en Colombia. Hubiesen sido beneficiados. Un TLC, cuando yo firmo un contrato con alguien, es tú ganas, yo gano. Pero aquí firmó el gobierno nacional algo que ganan ellos y nosotros perdemos. Un tratado de libre comercio, cuando se firma así, ganan ellos y nosotros perdemos, no tiene razón de ser. El gobierno, antes de haber firmado los tratados de libre comercio, debió haber pensado en los campesinos de aquí del país y ponerlos en igual de condiciones a los campesinos de allá. Es que en Estados Unidos a un campesino le pagan para que produzca alimentos, le subsidian, le ayudan para que produzca alimentos, ¿cierto? Aquí en Colombia, ¿qué le dan? No hay nada, no hay ningún apoyo. La infraestructura es la más mala.
no hay ni siquiera asistencia en parte de salud. La parte de educación es lo peor en el campo. El campesino está abandonado. Entonces, allá al campesino le subsidian los créditos para trabajar la tierra, le subsidian los insumos, lo apoyan, lo benefician, ¿cierto? Para que produzca alimento. Aquí en Colombia no. Entonces nos pusieron a competir con esos campesinos. ¿Cómo competimos? Eso es como ponerse aquí uno en una Pulsar último modelo y alguien en una bicicleta estartalada a competir, ¿sí? No hay razón de ser. El gobierno y el mismo Congreso, antes de haber aprobado esos tratados de libre comercio, debieron habernos puesto en igual de condiciones a los campesinos de allá para nosotros poder competir. Claro. Un claro ejemplo de esta problemática podría ser la multinacional Monsanto y su control semillero. Aquí hay varias multinacionales se están adueñando de muchas de nuestras riquezas. Esa multinacional Monsanto es una de las multinacionales que le ha impuesto a los estados americanos, al estado colombiano, unas condiciones que se las ha aceptado el mismo gobierno. ¿Cómo es posible que aquí en Colombia nosotros no podamos defender nuestras semillas ancestrales? De nuestras mejores cosechas, sacar nuestras semillas para cultivar posteriormente. No, nos quieren obligar a todos los campesinos en que debemos es comprarles supuestas semillas mejoradas cuando el mismo Estado no ha reconocido la afectación que tienen esos cultivos transgénicos, esas semillas. Usted siembre un maíz que le compra Monsanto, déjelo, saque la mazorca, haga la arepa de choclo o haga la colada de choclo o la sopa y ya no le sabe a maíz. Y vaya, cultive de nuestras semillas autóctonas el maíz y sabe a maíz. Eso ya. Y no es tanto eso, sino las afectaciones que están comprobadas por esas semillas mejoradas o semillas transgénicas, las afectaciones en la salud. Lo estamos viendo ya en varios países, sí, pero son países, son multinacionales, hombre, que están dominando, pero tenemos un gobierno que consiente eso, un Congreso que consiente. La lucha campesina logró tumbar un decreto en la cual, hombre, estaba prohibiendo la conservación de semillas nuestras, sino que todos someternos a Monsanto. Es gravísimo, esa parte es supremamente grave. Y entonces comprémosles a ellos, no dejemos semillas de las que cultivamos, sino, y ellos hacen su plata y nosotros lleven del bulto, miren a ver. ¿Sí? ¿Qué hacen? ¿Qué ha hecho el gobierno frente a esta problemática? Es muy poco. El gobierno colombiano juega con la necesidad del pobre, juega con la pobreza del campesino. Y entonces cada 4 años lo único que hacen es ir a prometer y prometer dentro de un juego perverso que tiene con la pobreza de la gente. Y aquí tiene que reaccionar, el país nacional tiene que reaccionar. O sigue cada 4 años recibiendo los 20.000 pesos del voto o produce un cambio. Aquí tiene que reaccionar, esto no puede continuar así. Y entonces unos pocos muy bien y la mayoría entonces allá. ¿Cuál es la propuesta o posible solución que exige la dignidad campesina frente a esta problemática? Lo ideal sería que hubieran políticas de Estado hacia el sector agropecuario. Nosotros no podemos vivir cada 6 meses haciendo un paro para pedir migajas. Nosotros no estamos pidiendo limosna. Lo ideal es que hayan políticas de Estado, que el Congreso legisle a favor del agro en Colombia, legisle a favor del campesino. Porque para nosotros cada 6 meses o cada 3 meses un paro, y como si estuviéramos pidiendo limosna, entonces nos dan una lagaña y vayan para su finca. Esa no es la solución. Aquí, vuelvo y reitero, se han conseguido algunas cosas como para medio subsistir, mientras a ver si hay una reacción por parte del Congreso. Pero ustedes lo ven, ahí estamos en plena campaña a dirigir este país. ¿Qué candidato ha salido a proponerle al país nacional un cambio real en defender
su seguridad alimentaria, en defender sus recursos naturales y en defender al campesino. ¿Quién lo ha salido? ¿Hay alguna propuesta real, estructurada? Salen con propuestas politiqueras, nada más. Y entonces nos tienen embobados a los colombianos allá con la pelea de Santos y Uribe, que ya casi se dan en la jeta y no pasa nada. Estamos embobados, ahí nos tienen envilezados y los medios de comunicación y nadie reacciona. Aquí es un llamado al país nacional en que defienda su seguridad alimentaria y defiendan a quien trabaja la tierra y defiendan sus recursos naturales. O si no, díganme qué van a tener nuestros hijos. Tal vez nosotros podamos alcanzar a disfrutar algo de lo que todavía hay. Y nuestros hijos, ¿qué les vamos a dejar? En cuanto a los recursos naturales, sería favorable que siga pasando como lo que se vio en el Casanare, que dentro de poquito se va a ver en muchas zonas del país, porque con el pretexto de la confianza inversionista, entonces le concesionaron muchas cosas a las multinacionales. Ok, para terminar, ¿cuál sería su mensaje al pueblo colombiano frente a esta problemática? No entendemos por qué tanta indiferencia. No entendemos por qué tanta indiferencia. País nacional somos todos. Y aquí el llamado es a unirse, a defender este país. No a defender un grupo político, a un politiquero, a una figura, no. A defender al país nacional, que garantice su seguridad alimentaria, no que nos la garanticen de otro país. Listo, el día que ya no cultivemos arroz aquí en el país nos podrá entrar de otro lado. Entonces, cuando ya no cultivemos, ellos nos lo van a cobrar al precio que quieran. Un ejemplo claro ahí. Y si hay escasez en otro país, primero ellos alimentan allá ellos. Y aquí entonces cuando no cultivemos, ¿qué? ¿Eso lo piensa el gobierno? Hombre, aquí es el llamado a la unidad y la solidaridad. A veces el campesino puede oler a chucha, pecueca, pero ante todo es un ser humano y es un colombiano al cual también tenemos que defender y respaldar. Además, dentro de la sociedad colombiana aporta mucho porque es el que nos da la papa, el que nos da la comida para subsistir. Todo tiene un precio, pero nadie sabe cuánto sufre ese campesino para sacar ese producto al mercado. En la ciudad es facilito prender el televisor y ver las noticias que no siempre nos dan la realidad. Es fácil ir al supermercado, ir y comprar, ¿sí? O a Abasto, donde sea, o abrir la nevera y listo. Pero ¿qué hay detrás del Cerro Monserrate? ¿Qué hay detrás de Salto Tequendama, allá al otro lado, en el otro país que mucha gente desconoce? Y yo les digo una cosa, son 12 millones de familias campesinas que están pasando esta crisis. Y de esas 12 millones de familias campesinas hay casi que otras 6 que dependen de eso, quienes comercian, quienes venden allí en las plazas en un lado, en otro, ¿cierto? Hay otras 6 en el país. ¿Cuántos millones somos? Casi que llegamos a la mitad de 49 millones de habitantes que tiene este país. Y entonces, ¿y qué nos está sucediendo? La estrategia del gobierno es dividirnos. Ha tratado de unirse el campesino, pero estratégicamente el gobierno es dividámoslo, compremos dirigentes. Sí, eso es lo que hace. Lastimoso. Yo quisiera darle un pequeño complemento. O sea, ustedes que son jóvenes, creo que deben tener claro una cosa. ¿Alguien me iba a regalar algo? Nosotros, hace 22 años, hicimos una constitución. La constitución es el pacto social, es decir, son las normas que nosotros de común acuerdo nos ponemos para poner el futuro. Es la carta de navegación, es como el barco que va por un mar y tiene una carta que le dice cuál es el rumbo que debe llevar. Esa es la Constitución Nacional. Desafortunadamente aquí en nuestro país todavía subsisten lo que yo llamo unos cadáveres insepultos, que son la gente que creía en que el poder venía de Dios y que desde hace 22 años no han permitido que se aplique la Constitución nueva, que es la que nos permite tener una forma de entendernos. La Constitución es una forma de encontrar un vocabulario por medio del cual nosotros nos entendamos.
Entonces, lo que los jóvenes tienen como tarea es hacer que esa constitución efectivamente llegue a imponerse y que toda esta gente, que como el caso del procurador son cadáveres insepultos porque son gente que vienen desde unas mentalidades muy diferentes que no están de acuerdo con el Estado social de derecho, sino que ellos siguen pensando que ellos son los que mi Dios les dio la potestad de hacer lo bueno y lo malo, y que lo que a la hora que ellos dicen es lo que es. No, hoy en día el ser humano tiene derecho a participar y la cosa pública nos pertenece a todos. O sea, nosotros no podemos seguir pensando que aquí vienen unos bandidos y se roban las cosas y que, no, es como los políticos. No, nosotros tenemos que asumir ese valor civil y ponernos a enfrentarnos a esa gente. Entonces, yo pienso que es una tarea conjunta, así como los campesinos estamos peleando ahora por la dignidad, es el derecho que tenemos a que nos miren como un ser humano, como los demás seres humanos que en la sociedad, así también ustedes, de alguna manera, tratar de que esas cosas se vulneran los derechos de las personas, porque se roban el erario público, también se combate. Esa es más o menos la idea que quería hacer. O sea, en ustedes y en todos nosotros está, aquí no se puede delegar en nadie. O sea, todos nosotros tenemos la y como digo, y evidenciar el Palacio de Justicia, la alcaldía, la gobernación, está llena de cadáveres indefensos. Esos cadáveres hay que enterrar para que aparezcan ya vivos los que efectivamente proponen y acatan y aplican lo que es la Constitución del 91. Muchas gracias. Yo les puedo hacer unas preguntas un poco más concretas. Don Armando, Hicieron una cosa política, Don Armando, la niña sí, que dígame. Entonces, su nombre es Armando, ¿no? Armando Acuña de Dignidad Agropecuaria. Oscar Gutiérrez. Ok, Oscar Gutiérrez fue de los mermelados. Sí, ese fue el primero que la dio. Fue el primero. O sea, De los primeritos en la mesa. de la semana pasada. Sí, Primero de la diría, semana pasada. yo no comparto venirme aquí. Entonces, ¿qué hizo? no compartía. ¿Qué hizo? Fue y levantó la gente allá, pero quedó evidenciado en la mesa, fue en la mesa y quedaron evidenciados que eso ya lo tienen arreglado. ¿Quién más salió la niña, de ustedes? Armando, la niña le Son está los quedando ahí. 22, de los 22 que estábamos en la mesa de negociación, salió Víctor y Oscar Gutiérrez y se fue. Y ellos jalonaron a alguien ¿Y de Víctor de dónde Santander, es? ¿Víctor de dónde de es? Antioquia, los del Polo. Es que habían del Polo, sacaron la nalga. ok, muchísimas gracias, señor Armando, por el aporte que nos dio. Señor Armando, una pregunta. Bueno, no sé ¿Ustedes vienen con el colegio? pero podría Poder causar el problema campesino. Ya eso se deriva, si quieres ya puede comenzar a grabar. Sí, ya. Gracias, señor. Está grabando. Normalmente nosotros hemos dicho que la violencia en Colombia nace en 1948 con la muerte del Gaitán. ¿Sí? El asesinato de Gaitán se derivó ahí en los liberales y conservadores, pero nosotros hemos estudiado la parte histórica y encontramos que eso no es cierto, que lo de Gaitán fue un pretexto precisamente para despojar a los campesinos de la tierra, porque en 1949 vino una misión a Colombia dirigida por el Banco Mundial que se llamó la Misión Corriere, dirigida por Machín Corriere, y allí se planteaba que Colombia tenía muchos hombres y mujeres viviendo en la tierra. Yo hago mucha insistencia en esto, porque normalmente la gente lo ve así muy por encima y dice, así eso es la causa de la violencia. Resulta que el Banco Mundial plantea que como hay muchos hombres y mujeres viviendo en la tierra, hay que desplazar a cada 10 años 2 millones de campesinos. Y en el año 2009 había campesinos. O sea, el objetivo tenía dos objetivos. Uno, el campesino desplazado a la ciudad se convirtió en mano de obra barata para la supuesta industrialización del país, ¿sí? Y dos, tenía el otro objetivo fundamental. Muy buenos días. Esperándote también. Sí. Pero como usted maneja mejor lo de temas de reserva campesina, yo hablo de la parte histórica, ¿sí? Yo hablo de la parte histórica y de otras cosas, y también les voy a hablar sobre la reserva campesina, que es el más indicado. ¿Sí?
Entonces, en esa situación, con ese planteamiento de que hay que desplazar 2 millones de campesinos cada 10 años, en el año 2000 no había ya campesinos, pues de hecho quienes utilizaron esta situación fueron los grandes terratenientes y latifundistas para despojar al campesino la tierra. Y fundamentalmente, si ustedes miran el mapa de la violencia en los años 50, eso se efectuó fundamentalmente en las zonas de Caldas, Risaralda, Quindío, parte de Antioquia, Valle, Tolima. O sea, la guerra no fue en todo Colombia. Si la guerra hubiera sido entre liberales y conservadores, hubiera habido guerra en la costa, hubiera habido guerra en el sur. No, era un problema fundamentalmente donde estaba la producción del café, que era el sostén de la economía nuestra. Y tenía otra situación, otra particularidad, que ese sostén de la economía nuestra, que estaba sobre la base del café, no eran grandes latifundios, sino pequeños minifundios que están producidos por la familia, el papá, la mamá, los hijos, y que dan el desarrollo. Si ustedes miran el mapa de esa violencia, entonces ¿qué pasó? Que esos campesinos desplazados se fueron por otro lado a hacer fondos nuevamente, pero hubo otros que se armaron y resistieron. Ahí comenzó una de las causas fundamentales de la violencia. El hecho de que hubiera ido ese desplazamiento masivo, de esa agresión masiva, sí, con el pretexto de ser liberales o conservadores, sí. Entonces hacía de que se fueran a otro lado a fundar tierra, a fundar nueva finca o aquí armarse. Los que se armaban. Ahí comienzan las autodefensas campesinas, ¿no? Las famosas autodefensas que vienen impulsando ahora los paramilitares y el paramilitarismo en Colombia, sino que eran de verdaderas autodefensas campesinas para resistir la agresión del Estado y del sistema. Ya en la época de los años, para esa época, las organizaciones campesinas que existían fueron prácticamente exterminadas. La dirección campesina fue prácticamente asesinada en su totalidad, ¿sí? Hasta que terminó la dictadura militar en el 57. Ya en el 57 para acá volvió otra vez a reactivarse el movimiento campesino, las organizaciones sindicales comenzaron en diferentes partes a surgir, fundamentalmente en Cundinamarca, Tolima, en Risaralda, Caldas, Quindío, es el antiguo eje cafetero, y algunas zonas donde se producía café. Luego ya de ahí pues nacen organizaciones como Prensa en 1976, que luego la transformamos en Federal en 1986, donde se parte de fundadora de la CUT. Entonces, más o menos como para que ustedes tengan una referencia ahí. Ahora, frente a lo de la violencia también hay otro de los detalles importantes, que normalmente a los campesinos les llegaba la nota de que si no liberal le metían la madre, lo insultaban, si no desocupa lo matamos, el conservador cachito, qué gordos, yo no sé cuántos, si no se va, lo matamos. ¿Sí? Mi pregunta es si en un pueblo eminentemente liberal un conservador se iba a meter a amenazar, pero en un pueblo eminentemente conservador, al contrario, conservador y de orientación liberal amenazado. Es imposible. ¿Sí? ¿Qué hacía ese campesino amenazado? Pues normalmente se iba donde el jefe, donde su jefe gamonal, a ese le amenazaba. ¿Qué le decía el gamonal? Pues tiene que irse, que es prioritario la tierra. El campesino decía, bueno, es mi finca, no. ¿Qué tiene más valor, la tierra o su vida? Pues que la vida. No, eso tiene que ir. Y normalmente el gamonal era el que se queda con su finca. Que el campesino que le decía, no, deme cualquier cosa, yo me doy. Como nos está ocurriendo. Entonces hubo un gran despojo. Casi todos esos gamonales después fueron gobernadores, alcaldes, diputados, concejales, senadores, representantes de la Cámara y presidentes de la República. Pues se hicieron todo el despojo para después seguir gobernando el país. ¿Sí? Porque la tierra se convierte en centro de poder. Pero es más o menos como para que ustedes tengan la idea, ya Parmenio les hablará de zonas de reserva campesina y miramos a ver qué podemos hacer. Ok, gracias. Bueno, entonces un compañero les ha hablado de la historia y
que eso es una de historia, un pedacito. por eso es un pedacito de historia, porque es que de todas formas les hablaba del proceso del movimiento campesino, y de ahí entonces es donde surge y el campesinado se forman los grupos guerrilleros como defensa de esa represalia que viene. Pero al mismo tiempo, todo el campesinado no entra, es como una parte de los campesinos que entran en el proceso de la guerrilla. Porque lo menos en el oriente del Tolima y provincias de Sumapaz fue en la década del 50, proceso guerrillero, y luego a finales del 57, en la época de Rojas Pinilla, allí hacen la paz, digamos, negocian la paz, y entonces la guerrilla se disuelve, y ese entonces se van a los campos a seguir trabajando, y los guerrilleros entonces se convierten en líderes, en líderes campesinos, algo otro se convierten en pájaros, en ese sector se convierte en lo que hoy se llama paramilitar, se convierten en pájaros pendientes a delinquir y a eso, porque dentro de ese proceso entonces unos dijeron que no, que ellos no se salían porque cogieron como provisión eso para volver al campo a trabajar, no, que seguían, entonces no seguían de guerrilleros, sino siguieron delinquiendo, y entonces tuvieron apoyo de la policía, de los militares y de los terratenientes. Entonces los apoyaron y ya los comenzaron a pagar a las que masacraron y se convirtieron en enemigos de sus propios compañeros de lucha, como habían sido los pueblos guerrilleros, y asesinar campesinos. Pero sin embargo sigue el proceso y entonces uno lucha por un lado de una forma, la lucha armada, y los otros pues, se van organizando para llegar a protestar y analizar lo que en Colombia, pues todo lo que tiene la tierra acumulada en pocas manos. Y esa es una de las luchas que comenzaron por una reforma agraria, integrales. Y bueno, aparecen las movilizaciones ya propiamente del sector campesino y se sientan con el gobierno. Y el gobierno pues es donde sale la figura de las zonas de reserva. Ya en 1994, pero después de un proceso de los campesinos de haber luchado sin dar lo que se está haciendo ahorita, entonces alguna parte se consigue. No se consiguió, digamos, una reforma agraria que realmente se repartiera la tierra en Colombia equitativamente, pero la figura de zonas de reserva es como una partecita, como que tiene algunas garantías. Entonces, esas garantías, entonces, en 1994 sale con la ley 160, y de ahí arranca, y pues eso no fue que una vez arrancó, sino se esperó como unos 2 años, ya en 1996. Entonces ya comienzan a sacar de las normas que comenzar a complementar las zonas de reserva, y aún pues el gobierno en ese entonces pues tuvieron apoyo y se crearon en el 2000, 2001, 2002 se crearon 6 zonas de reserva campesina. Y esas han sido ejemplos que es lo que una zona de reserva tiene favorable para el campo, porque está establecida la UAD. ¿Qué es la UAD? Unidad Familiar Agrícola, que es establecer cuánta terreno, cuántas hectáreas o general necesita una familia para vivir. No está establecida una UAD determinadamente de que unos hablan que de 10 fanegadas, otros de 15, otros de 20. Se establece la UAD según el territorio, porque al menos si hablan de mi región, que es Páramo, pues allá necesita una familia de como 50 o más hectáreas para poder ponerla a producir, porque allá por el clima tan alto, los pastos, los cultivos no se van igual que en las partes bajas, o en las partes planas, aquí las saben. Entonces, eso se establece, pero entonces lo que va en contra del terrateniente es porque eso controla el acumulamiento de las tierras. Si llega a zonas de reserva, entonces está estable más o menos las fincas medianas, y esas no las tocan, pero ya donde hay acumulación de fincas grandes, entonces se entra no a expropiar, porque esa figura de zonas de reserva no da para expropiar, sino da para negociar. Entonces ya el gobierno o a través de entes internacionales llegan a negociar determinadas haciendas para adjudicárselas a determinadas familias que entran dentro del proceso de zonas de reserva. Entonces eso es lo que ha estado en contra los terratenientes, porque de una manera, aunque les pagan la tierra,
ellos no quedan conformes, ustedes no van a implementar un precio de decir, bueno, es que mi hacienda vale determinados millones, ¿no? Es que se sientan especialmente, son autónomos las organizaciones campesinas que quedan dentro de las zonas de reserva a sentarse y analizar si no hay una organización fuerte donde se establece una zona de reserva, entonces se crea una organización para ser autónoma. Entonces, eso a través del INCODER, que hoy en día, anteriormente era INCORA, hoy en día es INCODER, entonces a través de esa figura del gobierno se sienta con la organización campesina y entonces llegan en ese caso, si hay recursos, a tocar a negociar. ¿Qué otras favorabilidades hay para el campesino? Es que entonces se hacen unos proyectos alternativos, no es como proyectos y qué es otro se me olvidó lo que se hace en cualquier alcaldía o municipio. No, lo que hace el alcalde con la comunidad, hacer un plan de gobierno. No. El estudio, no, un presupuesto no, sino planeación. No. Se me olvidó el término, entonces me acuerdo. Entonces, es autónoma un plan de desarrollo. Todo municipio tiene su plan de desarrollo, pero ¿quién lo maneja? Lo maneja el alcalde, lo maneja el gobernador, pero a su acomodo. Muchas veces llaman a la comunidad para aprobarla. Cuando llaman a una comunidad, pues le dan almuerzo, le dan unas prerrogativas ahí y dicen, este plan de desarrollo para 1 año, para 2 años, para 4, según el periodo que dure el alcalde o el gobernador. Entonces, pero eso lo va a implementar no con las comunidades, lo van a implementar sí solo las comunidades, pero entonces ya ¿qué pasa? Sobre eso ya llega las ONGs, las que contratan, los amigos del alcalde, los amigos del gobernador, los amigos del mismo presidente, y esas ONGs son las que contratan y hacen, y si salen, pongamos 100 millones, de eso lo que van a invertir es por ahí un 15, un 30%, y el resto queda en las ONGs y personas que hacen. Entonces el plan de desarrollo alternativo que se llama es implementado por las comunidades en el caso de las zonas de reserva, y entonces se hace el plan de desarrollo alternativo y se hace para más largo tiempo, no se hace por 2 o 3 años, ni variado, ni diciendo que es que lo hacen basado en el alcalde, en el gobernador, sino se proyecta un plan de desarrollo alternativo 10, 15 o 20 años. ¿Con qué finalidad? Para que realmente sea un plan de desarrollo constante y haya un presupuesto constante para las comunidades. ¿Y quién maneja ese plan de desarrollo? Las comunidades son las que entran a manejarlo. Claro que un plan de desarrollo en toda parte necesitan unos técnicos, unos ingenieros, agrónomos, todo eso. Entonces ya las organizaciones, si no hay dentro de la organización esos técnicos, pues son autónomos de ir a tratar unos técnicos, pero ya ellos les dicen, bueno, ustedes como profesionales, ¿cuánto nos cobran por esto y esto? Entonces el trabajo va a ser aquí así, y también les colocan las normas, ¿no? Porque en mi tierra que yo conozco, llega un ingeniero por allá, cuando están cumpliendo eso, hay veces una visita por allá cada mes, o si no lo hacen en el escritorio, el imaginatorio sobre los mapas y todo, y como aquí o la institución no solamente aquí en el centro del país, sino en toda parte, lo que les gusta es la foto, las firmas, los documentos muy bien sustentados, así allá en el territorio no hay nada, porque eso pasa. Entonces, lo que pasa con el plan de desarrollo alternativo es que las comunidades son las veedoras, las comunidades son autónomas de contratar y de manejar la obra. ¿Cómo aprende unas personas a ser veedores? Porque eso uno no tiene idea de cómo se hace un puente, cómo se hace una carretera. Entonces, sobre eso, al haber recursos, entonces salen recursos para capacitar a esas personas en las organizaciones cómo se debe hacer para manejar lo básico, y esa es la facilidad para que se tiene para el desarrollo de una región. Pero ahora, ¿qué pasa? Nos han mercantilizado. Hay una serie de preguntas que ellos tienen sí. Sí, no, pero pueden continuar. Continúa y entonces está mercantilizado especialmente en el gobierno de Álvaro Uribe,
Entonces quiso enterrar de hecho las zonas de reserva, porque dijo que eso era una figura de las FARC, que eso era de los terroristas y que por consiguiente quien dijera de zonas de reserva era igual que decir que era guerrillero. Entonces las enterró y una de las que sobrevivió fue la de Río de Cimitarra, fue una de las que... La CBC encabezada en la asociación de la CBC fue la que sobrevivió, pero ¿cómo sobrevivió? Porque entonces ellos ya se fueron se hicieron relaciones internacionales y consiguieron recursos a nivel internacional, porque aquí trabajaron, ahí sí les tocó, se puede decir, trabajo clandestino, porque ellos desarrollaban los proyectos y eso, y en esa época fueron encarcelados 6 directivos de la CBC, casi todos. Y eso no, catalogándolos, no que eran directivos, sino que eran terroristas. Entonces fue una persecución bastante jodida. Llega el gobierno de Juan Manuel Santos y entonces él se activa las zonas de reserva. Dice, no, eso es una figura que es legal y nos invitan otra vez a los sectores campesinos, aquí al Encoder. Se hicieron varias reuniones y bueno, se comenzó a activar los que estaban y dijeron, yo le tengo las condiciones dadas, listos, y se comenzó a trabajar más o menos. Y luego, Sandra, entonces, al comenzar a trabajar, las 6 zonas de reserva pues se activaron, las que habían, se activaron, les asignaron recursos y se comenzó a trabajar para otras que están, como dicen, en proceso. Entonces yo hablo más que todo de la zona de reserva en la localidad del 20 de Sumapaz, del distrito, que estuve yo integrando para hacer el plan de desarrollo alternativo. Entonces se hizo el plan de desarrollo alternativo y ahí es donde se da uno cuenta que es diferente, entonces se hacen una serie de talleres, se convoca, digamos, a 3, 4, 5 heredas, a toda la comunidad que llegue, todos los que lleguen. Y entonces allá se hacen unas fichas y cada grupo entonces se pone a estudiar, bueno, en mi vereda qué necesidades más importantes hay, que la escuela, que bueno, y entonces las plasman allá. Y después los técnicos sacan y miran eso, qué necesidades prioritarias, y entonces las necesidades prioritarias las mandan de arriba hacia abajo, y entonces así sale el plan de desarrollo. Eso ya estaba plasmado para la audiencia. Hablo de las zonas de reserva, así en el país hay otras tantas, hay como 18 o 20 zonas de reserva que ya tienen toda la normatividad, ya cumplieron con ese proceso de tener plan de desarrollo y todo, que entonces el último es la audiencia. La audiencia pública es donde va a participar todos los conglomerados de una región a esa audiencia representada por el gobierno. En el caso de aquí iban las autoridades de acá de Bogotá, las autoridades civiles, de diferentes ministerios, secretarías, y el INCODER, que es el instituto a nivel nacional, para eso. La última fecha que nos colocaron fue el 25 de enero de este año, y era una hora así, la última, para establecer esas zonas de reserva y llegar allá. Cuando faltando 8 días para allá, para audiencia, y llamaron a algunos líderes, no, qué pena, no se pudo, hay dificultades, y llegamos allá donde a Encoder no supieron decir cuáles. Entonces lo que hemos sabido es que de todas formas le están colocando talanquera a las zonas de reserva, precisamente los grandes terratenientes, y se basa que como ese tema lo están tocando en La Habana, entonces siguen argumentando y por los medios de comunicación dicen que esa figura es de las FARC y que por eso lo están tocando allá, y que después de que posiblemente se movilicen, que entonces ahí es donde se van a refugiar, en las zonas de reserva, y que les van a seguir manejando las FARC, y que entonces de qué tenían razón o qué tratado de paz esa, porque entonces es para protegerlos. Eso es, y entonces por eso precisamente están todas las zonas de reserva trancadas. Y ya algunos funcionarios han dicho, no, eso hasta que salga lo de La Habana. Si llegan a concretizar algo en La Habana de paz y todos los puntos que tiene sobre la mesa, sí, pero les hemos dicho, pero si la figura, allá se están tocando el tema de las zonas de reserva, pero allá no están haciendo ninguna modificación a eso, porque si nosotros
somos conscientes de que el proceso social, sea campesino, la guerrilla aquí no es aparte un núcleo aparte, sino también está basado en armas, como dije al principio, es por una problemática que ellos vieron la forma de lucha así. Y entonces pues tienen que tratar todos los problemas con concierne a la problemática social. Esa es la parte que nos tienen trancados, y precisamente ahorita, el 8 de este mes, acabó de haber un foro aquí en el Congreso de la República, donde nos dieron la oportunidad a los campesinos de Sumapaz a presentar unas ponencias, y entonces ahí se enfatizó bastante en eso. Pero la otra es que lo menos los megaproyectos que están realizando dentro de esas áreas de zonas de reserva, si la zona de reserva se implementa, entonces la comunidad de autónoma va a decir, yo no permito que se haga ese megaproyecto de todo lo que sea en minería. En el caso de Sumapaz van a construir, tienen proyectadas por EGENSA, construir 8 minicentrales para producir energía. Y esa energía no es para solucionarle ni a Cundinamarca ni a ningún departamento, sino de una vez para vender, y para de una vez hacer un daño ecológico bastante, de bastante envergadura, y desplazar un poco de familias. Y en eso precisamente colocan al ejército, a la policía, especialmente al SMAT, a que si los campesinos salen al pueblo. Entonces son batallas campales que ya se están presentando dentro de eso. Entonces ellos, por eso, es otra fuerza, otro palo grande en las ruedas para que no haya zonas de reserva, que las zonas de reserva entonces queda una figura para luchar que realmente eso no se ve. Y eso más o menos, y ya tienen ya las preguntas. Lo que yo creo que es importante resaltar cuando los compañeros también me plantean lo de las guerrillas, hay que entender que fueron las guerrillas liberales y las guerrillas comunistas que se crearon en los años 50, ¿sí? Pues cuando viene la época de Rojas Pinilla, en el 54 viene la desmovilización de las guerrillas liberales. Las guerrillas comunistas hacen una dejación de las armas para hacer política, o sea, guardan las armas, no las entregan, no se desmovilizan. Los liberales sí. La respuesta del gobierno después fue asesinar a los diferentes líderes guerrilleros liberales, como Guadalupe Salcedo, que tuvieron que ir al exilio, porque nuevamente la persecución del Estado contra ellos fue enorme. Los comunistas pues sí se dedicaron a lo que es el compañero, a dirigir, a organizar y a implementar una serie de labores en sus zonas, que ya después en 1964 dio pretexto para que el gobierno diera la agresión a Marquetalia, Río Chiquito, Pato y Guayavero, planteando de que allí había unas repúblicas independientes, y ahí es donde surge la FARC, ¿sí? Con la agresión de esas cuatro localidades. Es importante resaltar, cuando yo hablo de la opción Currier, el canadiense que viene con la misión Currier, el tipo viene después y se nacionaliza en Colombia, o sea, se queda en Colombia, y él es el inventor, con el gobierno de Pastrana Borrero, del UPAC. Ustedes saben la cantidad de gente que han despojado de sus casas, que han pagado 2, 3, 4 veces, y que los bancos terminan quedándose con las casas de la gente que ha hecho todo este pagos onerosos a los bancos. O sea que ha sido nefasta la política de este personaje, aunque la gran derecha colombiana lo tiene pues como un ídolo, porque ellos dicen que él planteaba la Operación Colombia, que era el desplazamiento de los campesinos para que convirtieran mano de obra barata en las ciudades y los terratenientes apoderaban de las tierras, que eso era pues una política muy efectiva. Pues claro, era efectiva, pero para los fines propicios que tenía el sistema en ese entonces. Pero hay que recordar que en la época del 1990 hacia el 2000, nuevamente volvía a aparecer el Banco Mundial. Bueno, ¿qué pasa con la tierra en Colombia? Pues no se ha cumplido el objetivo que está planteando, que la tierra para el Banco Mundial debe ser para los más eficientes, productivos, ¿sí? Pero de que los eficientes y productivos no somos los campesinos para el Banco Mundial, son los grandes terratenientes y son los transnacionales. Entonces vuelve otra vez y se implementa toda esa política, o sea, es una política de Estado. No quiere decir
que el hecho de que Uribe hubiera hecho toda esa agresión tan enorme contra el campesinado, porque no fue solamente contra las zonas de situación campesina, sino contra los campesinos. El hecho de que Uribe hubiera salido sin derrotar a los campesinos, ¿sí? Porque trató de sacarlos a punta de bombas, a punta de balas, a punta de paramilitares, a punta de desplazamiento, ¿sí? A punta de falsos positivos. No ha sido capaz de derrotarlos, no fue capaz de derrotarlos, no quiere decir que Santos sea mejor. En este momento siguen los grandes bombardeos en las tierras, siguen fumigando los cultivos de pan coger, con el pretexto de fumigar cultivos de uso ilícito, coca, amapola, marihuana. Entonces le fumigan el arroz, el maíz, el plátano. ¿Con qué fin? Con el fin de que el campesino se aburre y no quiero estar más aquí, me voy de esta tierra, esto no sirve. Pero si vemos también, Uribe sacó una serie de legislación en contra de los campesinos. Como no los pudo derrotar a punta de arma, no los pudo derrotar por medio de la violencia, entonces saca normas como, por ejemplo, prohibido vender leche cruda y sus derivados. ¿Sí? Con el pretexto de que los campesinos se mueren de daño de estómago y la humanidad lleva miles y miles de años tomando leche cruda y nadie se ha muerto de cursos. ¿Sí? Prohibido fabricar, comercializar panela artesanal. ¿A quién afecta? Prohibido las gallinas criollas, los marranos criollos, los huevos criollos. Prohibido vender productos que nazcan de semillas no certificadas. ¿Sí? Cuando el campesino normalmente producía su maíz, su frijol, y las mejores semillas, las mazorcas, entojaba el maíz y las mejores mazorcas las sacaba para sus semillas. ¿Sí? O sea, toda una legislación que apuntaba precisamente a que el campesino se aburre y diga, bueno, esta vaina no sirve, esta vaina es un estorbo. Pero Juan Manuel Santos no está atrás. Exactamente la misma política, por eso son las grandes movilizaciones, por eso ha sido el paro agrario del año pasado. Cuando nosotros salimos al paro es precisamente como respuesta a toda esa política agresiva del sistema. Ahora, dentro de una de las preguntas se plantea, ¿qué años ha hecho el TLC? Es que no es el TLC, desde antes, la apertura económica de Gaviria, en el 90, cuando plantea cielos abiertos, ni siquiera se negoció con Estados Unidos una compensación frente a esa política de cielos abiertos. Entonces nosotros traíamos del exterior 700.000 toneladas, y en este momento estamos trayendo 10 millones de toneladas de comida. Con lo que implica eso, el abandono del campesino de la tierra. Entonces aquí hemos dejado de producir una cantidad de productos que eran naturales de esta tierra. ¿Sí? El trigo, la cebada, el algodón, el sorgo, el millo. ¿Sí? Todo eso se dejó de producir. O sea, son millones y millones de toneladas. ¿Sí? Entonces son miles y miles de hombres y mujeres que nos están abandonando la tierra. Entonces, ahora sí, yo quiero agregarles un poquito, porque es que esto es un historial, porque todo esto son políticas que vienen de atrás. Aparece que hacen unas estadísticas que gente estaba en un día muriéndose de hambre, que los cultivos no producían, que entonces tenían que sacar unos nutrientes para echarle a los suelos, y entonces los nutrientes de dónde salieron, de todos los químicos, parte casi el 70 o más por ciento, según la historia, lo sacaron de lo que ha sobrado de la guerra, los implementaron, especialmente la urea, que es nitrógeno, entonces es una de las que sirve para bombas, pero al mismo tiempo también sirve para los cultivos. Entonces ya viene implementando, y esa revolución verde la siguen aplicando, y ahora pues la planifican para que las semillas, lo que decía el compañero, las semillas no solamente las prohíban, sino las modifiquen genéticamente, las semillas transgénicas, y entonces uno comienza a consumir cosas transgénicas. Y aquí en nuestro país hemos
dicho, bueno, está bien que ya haya cosas transgénicas, pero entonces etiqueten en un almacén donde son almacenes de cadena, coloquen un avisito, bueno, esta es transgénico, esta es orgánica, esta es tal, para que uno ya, cada consumidor, si tiene conocimiento, vaya y diga, bueno, yo consumo esta y esta no. En los países como Australia, que yo tuve la oportunidad de ir allá sí es etiquetado. Ya entra uno a un supermercado, así no puede ser gigante, y allá entonces cada stand está lo orgánico, está lo genéticamente modificado, entonces allá es autónomo uno, y entonces si el consumidor tiene conocimiento, entonces llega a eso, llega a decir, bueno, yo así me cuesta un poquito más, pero voy a consumir desde esto. Ahora hay que entender aquí que en Colombia hay dos formas de ver la tenencia de la tierra dentro de los sectores gobernantes. ¿Sí? El sector de mafioso, paramilitar y latifundista, dirigido por Uribe, que para ellos la tierra no es para ponerla a producir, sino que es un factor de poder. ¿Sí? Está la visión que tiene la burguesía dirigida por Santos, que ellos ven la tierra para darle un desarrollo rural de acuerdo a los intereses, no del pueblo colombiano, no de sembrar comida para el pueblo colombiano, sino de que nos convirtamos en productores de materia prima para los motores, para el combustible, o con el fin de vender materia prima a otros países. Esas son formas. La pelea que hay en los altos círculos del poder es precisamente frente a la visión de la tenencia de la tierra. O sea, y hay una contradicción entre ellos, ¿sí? Sin tener en cuenta la contradicción que en los dos tiene con nosotros, porque nosotros tenemos una visión muy diferente frente a lo de la tenencia de la tierra. Nosotros decimos, bueno, la tierra tiene que, aquí en Colombia todavía hay 13 millones de campesinos, ¿sí? O sea, a pesar de que hay una gran cantidad de ciudades, mucha gente aparece viviendo en las ciudades, pero la gran mayoría de nuestro territorio es campesino, rural, ¿sí? Que vive desde el campo, que ya no hay industria, no hay nada, simplemente vive de lo que se desarrolla en el campo. Entonces, en eso tenemos que tener muy clara esa visión para poder saber qué es lo que está pasando. Y frente a todas esas peleas que se venían dando desde antes del 50, porque es que esas peleas vienen desde el 1900 hacia acá, ¿sí? Cuando se crean las ligas campesinas y comienza toda esa lucha por la tenencia de la tierra. Entonces, una de las figuras que se comenzó a rescatar era la zona de reserva campesina, donde planteaba, bueno, pues aquí hay una serie de campesinos que tienen unos territorios, vamos a ver cómo los unimos, y decimos, bueno, vamos a crear una zona que el Estado debe preservar para la comida, para la producción de comida, que la tierra no se convierta en negocio, que los dueños de la tierra dentro de esa zona no se conviertan en latifundistas. Si una persona se aburre, pues bueno, véndale a uno que tiene tierra, ¿sí? Es más o menos como la figura que se ha planteado. Sin embargo, pues a pesar de todas esas luchas, viene el reconocimiento en la ley 160 de 1994, cuando el gobierno terminando Gaviria, con Gaviria, la ley 160 de 1964, ya con el gobierno Samper se comienzan a crear las primeras zonas de reserva campesina, comienzan con la de Pato, Valsillas, con la de la zona del río Cimitarra, la de zona de la reserva campesina del río Cimitarra, que son como pues las más visibles, pero también la Cabrera. Pero entonces ahora hay una situación de que en muchas de estas zonas entonces el gobierno se ha inventado otra película, de que esas zonas están en sitios de reserva natural. ¿Sí? Entonces, ¿qué va a hacer allí? O sea, siempre se inventa una figura con el fin de mirar cómo sacar el campesino de este sitio. Entonces ahí hay una grave contradicción, porque entonces comienza a plantear, no, es que usted no puede sembrar, no puede, porque con esto son nuestra zona natural, entonces no puede tumbar el bosque, no puede, o sea, es toda una situación anómala. Pero cuando vienen las transnacionales,
Entonces el gobierno sí le entrega millones de tareas para su explotación sin tener en cuenta el daño ecológico que en un momento dado puede hacer. Y si hay una persona que cuide el medio ambiente, el campesino si no destruye la naturaleza, es el capitalismo que en su desarrollo que acaba con la naturaleza. Ya para finalizar, ¿cuál sería ese mensaje final que les daría al pueblo colombiano y al gobierno frente a esta problemática que nos planteamos? Pues nosotros planteamos como primera medida que antes de dar ese mensaje es importante tener en cuenta que en los diálogos de La Habana el primer punto de negociación era el problema de la tierra, el problema agrario, ¿sí? El problema de desarrollo rural de Colombia. Porque es que nosotros, con las conversaciones con el gobierno, es que nosotros planteamos, por ejemplo, como campesinos, que queremos el desarrollo rural. Y bueno, los latifundistas tienen su forma de ver la producción de la tierra. Pero mola por comer los campesinos de que sembremos la comida para los colombianos. Esa es la situación. Entonces en La Habana vemos que ese primer punto ellos lo tocan como prioritario y es el que arranca dentro de las negociaciones. ¿Por qué motivo? Porque es que la gran mayoría de todos esos hombres y mujeres que están allá en la insurgencia pues vienen del sector campesino, ¿sí? Si ustedes lo miran históricamente, vienen del sector campesino, hijos de campesinos, dueños de fincas que han sido despojados, sus padres muchas veces asesinados precisamente con ese desplazamiento masivo. Y muchos se han visto en la obligación de coger las armas precisamente para entrar a defenderse o en un momento dado para proteger su vida ante la persecución continua que viene haciendo el sistema del Estado para ese campesino. Nuestra organización es bastante perseguida precisamente porque tiene una política muy clara y muy definida frente a esa situación. Nosotros decimos, el campesino debe retornar a sus tierras, el campesino debe seguir cultivando la tierra, ¿sí? Y el Estado debe garantizar eso. ¿Qué le decimos nosotros al Estado del pueblo colombiano? Pues que la gran mayoría de nuestra gente está alimentada por los productos que nosotros sacamos del campo. Exacto. ¿Sí? Eso hay que reconocerlo. A pesar de que entre muchos productos de contrabando, pues la gran mayoría de la papa que se produce aquí, pues va para el pueblo colombiano. Sí, entonces que apoyen a los campesinos en su lucha. Sí. ¿Qué le pedimos al Estado? Pues al Estado que le entre a solucionar los graves problemas que tenemos los campesinos en Colombia, que nos hemos visto forzados y obligados a hacer paro, ¿sí? No porque queramos hacer un paro necesario hacer paro, sino que es debido a todas estas circunstancias históricas, a toda esta situación que se presenta, que nos vemos en la obligación, en la necesidad de salir a parar, a bloquear las calles y las carreteras, porque el Estado no atiende a nuestros hombres y mujeres con toda esa grave cantidad de problemas que tenemos. Entonces, el pedido es que entren a ayudar a solucionar esos graves problemas. Yo de mi parte solicitaría al gobierno que no enmarcatice el proceso que llevamos las organizaciones campesinas. Nosotros, lo menos en Suagro, anda por más o menos por 22 de los departamentos de Colombia, y lógico que en esas pues uno se va a encontrar con todos los actores que hay allí armados, sean legales o ilegales, pero no con eso quiere decir que uno hace parte de X o Y grupo, uno está independiente. La lucha, que en algunos puntos de pronto coincida, eso no es porque se sentó a la mesa con ningún personaje para decir es que de los que están fuera de la ley nos sentamos a manejar, no, es que si se consiguió es porque ellos también están en su forma de lucha y nosotros estamos en nuestra lucha legalmente constituidas y vamos a par y a lo que dijo el compañero, es porque es una urgencia, porque esto ya los TLC ya se comenzó a sentir. Y ya no es porque nosotros de pronto como líderes queramos y vamos a la base a decirnos que nos vamos a que nos alcemos todos a bloquear vías, a eso, ¿no? Es que ya han exigido desde la base para eso, bueno, ¿ustedes qué están haciendo? Porque es que realmente acá ya no lo que producimos no importa donde sea, el departamento, la región, ya no, los insumos
agrícolas para cultivarse a unos precios altos y cuando se sacan al mercado realmente son por debajo realmente de los costos. Y aquí tenemos que nosotros tenemos, la federación tiene una propiedad por el lado de Biotá y allá cuando yo comencé a ir a ese municipio, la gente cuando hay las cosechas de naranja o de mandarina y eso se ve amarillar por debajo de los árboles. Yo les decía, pero ¿por qué? Porque no sacan eso al mercado. No, pero es que ¿qué vamos a sacar? Es que no nos dan ni siquiera la recolección, porque vamos y allí en el pueblo nos pagan a 5.000 pesos un bulto de como de 5 o más arrobas. Entonces me dice, ¿cómo es eso? Y va uno aquí a una tienda, ¿cuánto le cobran? Le cobran por una naranja. Y eso que entonces cada día se implementa más porque esa es la cuestión de los tratados de libre comercio. Entonces nos traen todo y nos pintan eso. Que día he escuchado una declaración del ministro de Agricultura que no, que era que los tratados de libre comercio era lo más beneficioso para el país, que realmente eso traía muchos beneficios, pero que tocaba esperar un poquito que se comenzara a implementar para que los campesinos nos diéramos cuenta los beneficios. Entonces imagínense que es jodido, porque ¿qué hacen? Lo menos hemos colocado el ejemplo de una libra de arroz que está en el mercado en 1.000 o 1.500 pesos, y entonces el que traen pues llega por 500 o 800 pesos, entonces es lógico que la gente va a comprar el que está más barato. Pero no llega a ese precio al consumidor. No, el comerciante es el que... Sí, pero sin embargo está, ese producto está por debajo del costo de los nacionales. ¿Pero con qué fin? Que desaparezcan los productos más de lo que están desaparecidos los de aquí, y después sí pues suben porque dicen, no, es comida importada y eso cuesta. Entonces es para sacar a los campesinos. ¿Qué otra cosa es lo que se presenta y hacen ver? Es que sobre todo en las regiones donde hay harto campesino que son de pronto pequeños y medianos propietarios, entonces dicen, no, es que aquí necesita que llegue un empresario para que realmente le dé desarrollo al campo. Eso está dentro de los TLC también. ¿Qué es el desarrollo del campo? Que llegue y compren el territorio y ojalá siga comprándolo, y entonces monte su propia empresa y sí contrate a la mano de obra de esos campesinos. Pero la mano de obra está establecida que va a ser unas jornadas más de 8 horas y se va a implementar hasta volver otra vez a lo que había en una época, hasta 16 o más horas trabajar, y entonces ahí sí por un salario, pero un salario de bajo costo, porque ya hay unas propuestas que han habido que debe en Colombia implementarse no un salario mínimo, sino que según la empresa, si la empresa está con una hoja que así le coloca al trabajador. Entonces eso es lo que yo desde aquí, si algún personaje o a nivel nacional se ve esta grabación, que realmente el gobierno vea unas políticas realmente que favorezcan al campo y que con eso pues se va a vivir mejor, y que le dé realmente un vuelco a los tratados de libre comercio y no se siga implementando, porque si no, estaba por firmarse, si no se ha firmado con el gobierno de Corea el tratado de libre comercio, entonces eso es muy grave. Sí, eso nosotros lo discutíamos ayer con los campesinos que están encadenados allí en la Plaza de Bolívar. Ayer también les hicimos una entrevista y pues decían que ellos están más por el impacto ecológico, pero sencillamente sí, dicen que el gobierno no es política, o sea, no hay políticas de Estado que en realidad amparen a los campesinos, sino como tal es repartir pobreza, hacer a los ricos más ricos y a los pobres más pobres. Sencillamente es eso, o sea, otorga licencias o sea, a cualquier persona o a cualquier multinacional, pero entonces al final están causando el propio declive del país. Mejor dicho, nuestra federación ha sido muy perseguida. En este momento creo que tenemos 110 detenidos. 110 presos en todo el país. Y todos indicados de ser guerrilleros o ser por rebelión, terrorismo. ¿Sí? O sea, comienzan a implementar una serie de montajes a través de la ley, a través de la fiscalía, porque eso es lo otro que hace el Estado. En el caso de nuestra federación, en este momento son 110 detenidos. Entonces, en el caso mío, por ejemplo, a mí me encarcelaron, diciendo que yo era uno de los grandes jefes de la FARC. ¿Sí?
con un montaje, y el fiscal del caso pertenecía a la banda de los Rastrojos. Después fue detenido y extraditado a Estados Unidos, el fiscal del caso. ¿Sí? Entonces, si uno mira cómo está articulada la ley, cómo está articulado la legislación, el aparato represivo, el aparato económico, es único y exclusivamente para defender los intereses de los poderosos. ¿Sí? O sea, aquí no está, la ley no es para pequeños, medianos propietarios o para el campesino, no, todo es para defender a los poderosos. Ustedes miran, y siempre la cultura, la ideología, la política está para eso. Usted ve a RCN, a Caracol, Tiempo, El Espectador, como medios de comunicación defienden esos intereses. Si usted va a la universidad, no te están preparando, ¿sí?, para defender los intereses del pueblo, sino para que sea un tornillo más de la máquina del Estado. ¿Sí? Y si comienzan a pensar diferente, entonces comienzan a perder. Sí, y ese es el problema con nosotros, como pensamos diferente, como nos oponemos a esas políticas de Estado, nos persiguen con cualquier cantidad de situaciones. Pero aquí seguimos dando la lucha y la pelea, porque nosotros sabemos de que esto algún día lo tenemos que cambiar en favor de la inmensa mayoría del pueblo colombiano, y que seguiremos a lucha y esa pelea hasta el final. Sí, es que la lucha es de todos. Entonces, sencillamente. aquí hay aquí digamos una cosa por la historia porque mire, hay una historia de los parques nacionales naturales en Colombia, y van aumentando cada día. Según un funcionario del parque ya nos decían que hay 58 parques naturales en Colombia. ¿Y cómo han hecho? Se sientan unos técnicos a la mesa y comienzan a mirar el mapa y comienzan a decirme, este territorio tiene tales riquezas, tiene maderas, tiene todo. Ya han hecho con anterioridad un estudio. Han ido otros técnicos allá con algún poco mentiras a las comunidades, diciendo que van a llegar a hacer algunos estudios, que para ver si consiguen los proyectos. Entonces ya tienen los estudios y cuando encuentran que hay determinada riqueza en los suelos, entonces llegan acá y crean el parque con tantas miles de hectáreas y la linderan, pero todo desde acá. Y uno de campesino, esto para yo no hablar, porque yo hago parte de Parque Nacional Sumapaz, porque ahí está dentro del páramo más grande del mundo, realmente el más del mundo. Allí lo implementaron desde 1977 y ninguno sabíamos, como hasta después de los 10 años, cuando las instituciones comenzaron a llegar a decirnos que aquí es el Parque Nacional Natural Sumapaz, porque era un terreno continental, y entonces tiene estas restricciones y estas. Entonces hemos hecho resistencia. Sin embargo, hace como 10 días uno de parque nos llama y nos dice, no, es que de todas formas las familias que están dentro del parque tienen que salir, y porque no está permitido. Les dijimos, pero sí, esas familias, no solamente las familias, sino los que estamos en la zona de maltribamiento, en toda la región, estábamos desde mucho antes, y cuando crearon la figura de parque nunca nos llamaron, ni siquiera una persona, siéntese a la mesa a ver ustedes qué opinan, si realmente vamos a crear esto y va a ser beneficio de la comunidad. Entonces llega el despojo, pero con anterioridad ya están los militares, los medios de comunicación están los militares del 1990 implementados con el pretexto de que es buscando los fascinerosos de las FARC, y no es eso, porque un día nos llegó la CAR con un taller, pero llegó de la CAR, los funcionarios de la CAR, pero llegaron con 2 mandos militares allá al salón del taller. Entonces no dijeron con palabras, pero demostraron, bueno, empezaron a las buenas, como vamos a explicar, o aquí está la fuerza pública para que se salón. Y ese día, sin necesidad de orientar, la gente se rebeló y dijo, aquí no queremos de eso, y se levantaron y sacaron esas cartulinas y eso, y delante de los militares necesitamos, pues, se decide uno, si de una vez ahí, ¿por qué? Porque es que le hacen dar a uno fuerza de pelea, así lo maten, porque la arma que tiene es la palabra, porque no tiene más.
Entonces, se ha logrado eso, sin embargo ellos siguen que no, que eso, y es una cosa que por eso no implementan las zonas de reserva, porque posiblemente el parque va por aquí, que va por aquí, entonces que dentro del parque no puede haber zonas de reserva. Pero entonces inventaron las zonas forestales, y que a las zonas forestales llegaron y dijeron a las familias, miren lo bueno que es la zona forestal, porque pues, les vamos a ayudar a conservar el bosque, a conservar eso. Entonces, ¿qué han hecho? Les han ayudado, sí, les han orientado que el bosque debe cuidarse, que los nacederos de agua, pero entonces ahora, después la misma, así sean otros personajes, pero la misma institución les ha llegado, oiga, señor, usted no puede cortar un palito de eso, porque eso ya es de la institución. Entonces, imagínense eso. Entonces ya hay una familia a decir, si este me van a quitar ese pedazo, saco el machete o la guaraña y volteo esos de pino candela para eso. Y nosotros como organización hemos dicho, sí, hay que conservar, pero no para que le vayan a quitar eso a las familias campesinas. Entonces, hay una serie de problemáticas muy jodidas que nunca se ve eso por los medios de comunicación. Por los medios de comunicación se sienta uno y ve maravillas, y más ahorita en la época electoral, todos los candidatos entonces son maravillas. Tan de cambio que dicen, no, eso sí es que no hay quien escoger porque todos hablan de cambio y de prosperidad. Mira, hay una situación, por ejemplo, cuando Santos, en la época del 60, la solución no fue hacer reforma agraria para entregarle tierra a los campesinos, sino que cogieron cantidades de hombres y mujeres y los llevaron y los tiraron en la selva, en el monte, colonizar. Les dijo el gobierno, bueno, aquí les damos estos mercados, estas herramientas, y váyanse y colonicen. Y mucha gente se va a la colonización, eso es la historia, ustedes lo van a encontrar ustedes que están estudiando historia. ¿Sí? Y entonces resulta que esos hombres y mujeres tumbaron selva, hicieron fincas, ¿sí? Entonces ahora Santos dice que esas fincas se las dio el mono Jojoy. Y cuando el mono Jojoy a esas tierras llegó como creo que en el 90, algo así, ¿sí? Y ellos están desde el 60, como así que el mono Jojoy les dio esas tierras. Y ustedes han oído cada ratico que las fincas, que la reforma agraria, el mono Jojoy, la reforma agraria, el mono Jojoy, sí fue el mismo Estado que fue y votó hombres y mujeres por allí y los tiró, porque nunca más volvió a acordarse de ellos, y muchos murieron de las enfermedades endémicas, pues imagínate una selva tumbando monte, paludismo, malaria, todo lo que implicaba todo el Estado, total abandono del Estado. Pero cuando esas tierras encontraron que coltan, que hay petróleo, que hay oro, que hay riqueza, que tiene agua, que tiene biodiversidad, entonces, bueno, ahora sí hay que quitárselas. ¿Sí? Pero si ustedes miran, es muy importante mirar esa parte histórica. ¿Qué pasó con la colonización? ¿Qué fue la colonización? ¿Sí? ¿Quién la implementó? ¿Sí? ¿Y en qué zona la implementó? Y si usted mira las peleas ahorita, que no, que es que Santos dice que aquí hubo una reforma agraria, no, hoy son tierras que fueron colonizadas en la época de que el mismo Estado la patrocinó. Bueno, yo creo que podríamos concluir ahí. Bueno, usted tira. Pues sí. Lo que dice el compañero, que nos puede pasar hablando. Pues por cuestiones de tiempo ya no podemos. Pero aquí estamos... Pero sí se sienten recogidos en las preguntas. Uy, claro. Sí. O sea, no tuvimos como en cuenta las preguntas, pero sí. Sí, se habló del tema. Y cuando quieran, pues... Yo de mi parte los felicito que tanto profesores como ustedes como estudiantes hayan cogido estos temas, porque realmente así no salgan por los medios, pero se van a encargar su núcleo de estudiantes hoy en día y de que mañana profesionales, para que vean lo que es la realidad y que desde su profesión, desde su estatus que estén, pues contribuyan a este proceso, porque es que nosotros hemos sido obligados, por lo menos cada uno aquí de los que estamos en esta federación, tenemos nuestra propia historia. Yo fui obligado porque mi padre fue líder y el papá como no lo va a conocer, como dicen, todo ser humano tenemos errores y cualidades. Y uno pues conoce que el papá de pronto tuvo errores y cualidades, pero cuando lo catalogan a la persona tan allegada familiarmente a uno y lo asesinan y le dicen que estaba haciendo parte de un grupo terrorista, entonces eso le debería a uno. Y uno no busca irse a buscar
los autores y tal vez masacrarlos, ¿no? Porque uno no entiende que fue una sola persona, o como cuando se presenta una riña que uno mató al otro, sí, pero no, eso son políticas del Estado que matan a los líderes. Entonces, a uno que le da la rabia de ponerse más a profundizarse en el estudio, porque entonces mi papá estaba haciendo un error o estaba haciendo un delito. Entonces uno al estudiar dice, no, era en beneficio de un conglomerado de comunidad trabajando, y ese fue un delito para asesinarlo. Entonces así hay muchos que así no quieren participar, pero les duele y tiene eso, y dice vamos a seguir. Y entonces uno cuando cuenta estas historias a sus hijos o a sus amigos dice, no, pues esto toca de seguir adelante, porque aquí nos vienen matando miserablemente. Sí, señor. Bueno. Gracias a los dos por haber participado de este trabajo, ya que sus aportes son muy significantes para el mismo. Gracias. Muchas gracias. Como les digo, Agradecemos a todos aquellos campesinos, campesinas, mujeres, hombres, jóvenes, entidades gubernamentales, sindicatos, estudiantes, profesores, obreros y trabajadores que apoyan esta causa, que más que palabras, son ideas que aportan para un mejor mañana. Gracias.